tanto de manera presencial. Agradezco mucho a los colegas, a los estudiantes que nos acompañan, también a quienes forman parte de este proyecto, a la presentación de la revista número 23, de la revista Alter, Enfoques Críticos, la búsqueda de personas desaparecidas, acciones y decisiones de la sociedad y el Estado. Mi nombre es Jacqueline Garza, soy profesora investigadora de esta institución y para mí pues es un honor poder moderar esta sesión en la que tenemos distinguidas invitadas e invitados y a quienes les agradecemos muchísimo esta tarde estar aquí. Y me voy a permitir presentar, no sin antes también agradecer a quienes nos estén acompañando por medio del Facebook Live. Les pedimos por favor que a quienes están por ahí también nos vayan dejando sus comentarios, que aquí vamos a leer y a recibir con mucho gusto en el espacio de preguntas y comentarios al finalizar esta presentación casi. Me voy a permitir entonces presentar al Presidium y decirles que es un gusto contar con la participación de la maestra Margarita Sierra Díaz de Rivera, secretaria de Planeación y Participación Ciudadana. Maestra Margarita Sierra, muchas gracias por estar aquí. Además, contamos con la grata presencia de la maestra Lucelena Rosas Hernández, directora de Atención a Mujeres de Víctimas de la Violencia de la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Hombres y Mujeres. Maestra, bienvenida. Asimismo, saludo con gusto, pues aparte de nuestras autoridades del Colegio de Jalisco, a la maestra Ichel Ruiz Anguiano, secretario general, en representación también de nuestro presidente, el doctor Roberto Arias de la Mora. Bien, gracias, maestra. También es un gusto recibir desde San Luis Potosí, que llegó desde allá, a la maestra Alicia Villagómez Carvajal, editora de la revista Alter, Enfoques Críticos y coordinadora del área de investigación de la Universidad del Centro de México. Bienvenida, maestra, y gracias. Por medio de Zoom también nos acompaña el secretario de Estudio y Cuenta del Tribunal de Justicia Administrativa de Veracruz y profesor de la Universidad de Jalapa, el doctor Carlos Alberto Pedreguera García. Maestro Carlos, gracias por acompañarnos. Y bueno, ahorita lo vamos a tener a él, está allá escuchándonos. Asimismo, pues me da mucho gusto también presentar a una recién egresada de la maestría en Estudios Sociales y Humanos del Colegio de Jalisco y quien también ha estado interesada en este tipo de problemáticas y temas para seguir indagando, pensando y contribuyendo desde el área de la investigación, la maestra Perla Jocelyn López Fuerte. Bienvenida, maestra, y muchas gracias. Por fin voy a presentar también a alguien que forma parte de este proyecto, que desde el 2019 comenzamos a trabajar aquí como grupo en el que hemos denominado en el Colegio de Jalisco un proyecto Memoria Activa de la Desaparición, profesor investigador del Colegio de Jalisco, el doctor Arturo Durán Padilla. Gracias, doctor. Como ven, esta tarde tenemos excelentes interlocutores y a quienes les agradecemos muchísimo su disposición para participar en este diálogo que vamos a tener esta tarde, que para nosotros es urgente y muy necesario. Consideramos, lo platicábamos ahorita antes de entrar a esta sesión, que ni la academia, ni la sociedad, ni las propias instituciones del Estado podrán dar cuenta de lo que está pasando alrededor de este grave problema social y mucho menos pues de estos horizontes posibles para su contención. En ese sentido, pues solamente podremos hacerlo a partir del diálogo que hablamos entre todos. Sin más preámbulo, pues me voy a permitir dar la palabra a la maestra Ichel Ruiz Anguiano, en representación del doctor Roberto Arias de la Mora, pero nuestra secretario general del Colegio de Jalisco, no sin antes agradecerles por todo el apoyo institucional concedido para realizar este proyecto de investigación. Adelante, maestra. Muy buenos días a todos, o buenas tardes ya. Para el Colegio de Jalisco es muy importante este evento, el llegar a esta fecha y poder tener la oportunidad de compartir parte del trabajo que han realizado los investigadores ya mencionados, la doctora Jacqueline Garza y el doctor José Arturo Durán, realizando un proyecto de investigación con pertinencia social muy importante para Jalisco y para México, y que además lo podamos hacer, como ya bien lo comentó la doctora Garza, en la compañía de interlocutores que nos van a nutrir mucho con sus experiencias. Agradezco de manera muy particular
por supuesto a la maestra Alicia Villagómez que nos acompaña desde San Luis Potosí, porque creo que se presenta un foro muy propicio con esta revista Alter, dedicada a un tema tan sensible y que podamos compartir nuestro conocimiento, nuestras experiencias, pero además hacerlo también muy arropados y muy de la mano con la parte del trabajo que están haciendo también algunas autoridades con unos esfuerzos de verdad muy valiosos, muy loables, y por eso también me congratulo de contar aquí con la maestra Luz Helena y con la maestra Margarita Sierra. También me gustaría resaltar que el esfuerzo que han hecho la doctora Garza y el doctor Durán, pues va a prosperar. Me parece que es un trabajo de años, pero va a prosperar además porque han reunido en torno así a un equipo de jóvenes investigadores que seguramente van a continuar con estos esfuerzos que son tan necesarios para nuestra sociedad. Muchas gracias a todos y bueno, pues bienvenidos a esta su casa, el Colegio de Jalisco. Gracias. Muchas gracias, maestra Ruiz Anguiano, por todo el apoyo concedido al proyecto. Ahora voy a darle la palabra a la maestra Alicia Villagómez Carvajal, a quien también estamos muy agradecidos por impulsarnos a coordinar este número 23 de la revista, sobre todo en tiempos tan difíciles, ¿no? Que nos encontrábamos en medio de una pandemia y aún así logramos sacar el número. Entonces, agradecemos mucho a la editora de la revista por el esfuerzo. Y adelante, maestra, te escuchamos. Muchas gracias. Voy a quitar un poquito esto porque luego no puedo hablar. Siento que estoy pensando más en el cubrebocas que en lo que estoy diciendo. Bueno, primero que nada, reciban un saludo de San Luis Potosí. Vengo haciendo las diferencias, digo, no, son bastantes. Ustedes tienen mucha agua, se ven todos los árboles. Nosotros estamos defendiendo 800 árboles que tenemos en la avenida de Himno Nacional y veo la avenida por la que entramos y digo, no, bueno, esto para nosotros es el Parque Tangamanga, ¿verdad? Y ustedes es una avenida, ojalá. Esto lo digo para que ustedes se den cuenta de lo que tienen y lo conserven hoy que lo tienen, porque luego pasan las cosas así, ¿no? Nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido. Si me permiten, como potosina les traigo esta observación. También traigo un saludo muy cordial de parte de nuestro rector, el licenciado Gerardo Maya, que ahorita se encuentra enfermito. Ya saben que el COVID está pegando leve, pero está pegando. Entonces esperamos que se recupere muy pronto. Y bueno, ya aquí, es que así le decimos de cariño, ya dije, doctora Jacqueline. Yo la verdad me sorprendió mucho cuando el doctor Arturo y la doctora Jacqueline me comentaron lo que estaban haciendo, porque realmente no he escuchado en ningún centro de investigación que lo esté haciendo así. Sí he escuchado laboratorios de reporteros, de esos que se juegan la vida en cada momento, y ahí, pues mis respetos, ¿verdad? Y quiero agradecer en este sentido, pues primero al Colegio de Jalisco por la oportunidad que me dan y me reciben. Siempre los jaliscienses son muy querendones y yo los quiero también mucho. En algún tiempo de la vida estuvimos un año por aquí veo caras conocidas, hola. Y bueno, realmente me quedo muy sorprendida de esta labor que está haciendo un instituto de investigaciones, porque en realidad un centro de investigaciones, en realidad sí están haciendo algo que es de impacto social y de un tema que es muy difícil. Entonces, en este sentido, una felicitación al cuerpo académico que tiene esta línea, al Colegio de Jalisco. Ahorita les voy a decir, no lo pienso yo nada más. Esta revista sirvió para que más personas involucradas en el tema sepan que el Colegio de Jalisco es un aliado. No, cuando tocas temas tan de seguridad nacional, sabes que es un instituto, es un centro de investigación que realmente está interesado en aportar soluciones. Y bueno, en esto, pues una felicitación al doctor Roberto Arias, porque también es una cosa que tiene que ver con las cabezas, ¿no? Con las presidencias y la verdad, muy sorprendida gratamente. Y también como editora responsable de Alter Enfoques Críticos es el número 23, 24, este fue del 2021. Bueno, ya vamos un poquito atrasados porque con la pandemia también los asuntos editoriales de hecho se atrasaron pues a nivel nacional y asuntos también que tienen que ver con recursos económicos y humanos se recortaron en todas partes, o sea, a todos nos fue un poco, igual sé que esto no es nuevo.
Y en eso también una felicitación y un agradecimiento a la doctora Jacqueline y al doctor Arturo, coordinadores del número 23. La revista se llama La búsqueda de personas desaparecidas, acciones y decisiones de la sociedad y el Estado. Es un título que yo no sé si se den cuenta, pero está desde la institución dura del Estado y las instituciones, digamos, como blandas que se van formando con la agencia social y la motivación de una necesidad enorme, saber qué pasó con las personas que queremos, o sea, que se te desaparezca cualquier cosa, pero una persona, digo, es una motivación grande, ¿no? Entonces, la agencia social en pleno. Y bueno, en este sentido, pues quiero agradecer mucho que se hayan dado también la oportunidad de asistir a San Luis Potosí a la primera presentación de la revista. En esta presentación, la revista Alter tiene una parte que es la de trabajar en la calidad de los contenidos, que en eso no me queda duda, o sea, desde que se entregó la coordinación al Colegio de Jalisco, eso me relajó totalmente, hay calidad en los contenidos. Y hay una segunda parte que manejamos yo como editora, que es la presentación de la revista. Yo he participado en asociaciones civiles y me he dado cuenta que hay una desconexión muy grande entre academia, asociaciones civiles y gobierno, las tres por igual, ¿eh? Y empresarios, bueno, miren, ni siquiera, ni siquiera se me ocurrió decirlo ahorita, pero realmente pues hay una desconexión. Entonces, para la presentación de esta revista buscamos a los actores, siempre en la presentación de la revista siempre buscamos a los actores que tienen que ver con el tema y de preferencia que tengan diferentes enfoques. ¿Por qué? Porque lo que hacemos es regalarles la revista para que con el compromiso de presentarla, la lean y de esa manera tejer el puente con la academia que tiene muchas cosas que decir. Y por parte, por ejemplo, de los gobiernos, pues también responden y las asociaciones civiles responden a momentos coyunturales. O sea, no es que encontremos un tema, encontremos unas posibles soluciones o unas estrategias y ya, pues yo no sé por qué no lo implementan. No, bueno, porque hay momentos políticos y eso es una realidad y hay una estrategia, pero ahora sí que lo que buscamos es tejer este puente para que haya este conocimiento, porque mucha gente dice, no, si todo lo tienen fríamente calculado, no siempre. Hay mucho desconocimiento y hay muchos funcionarios que entran por compromisos políticos. Entonces, y probablemente tengan vocación y tengan interés de dejar algo en la administración que les toca presidir. El asunto es que no tienen conocimiento. Entonces, un poquito en las presentaciones de la revista buscamos acercar a la academia. En el caso de esta revista, pensamos que nos iba a decir que no y nos llevamos una grata sorpresa en San Luis Potosí. Nos dijo que sí la licenciada Luz María Montes, que es la encargada de desapariciones de personas en la Fiscalía de San Luis Potosí. Directamente es a la que le pega porque ella pertenece a la Fiscalía. O sea, en asuntos de desaparición en gobierno, ¿quién sería, digamos, directamente, pues la involucrada? Ella, no la responsable, ¿no? Accedió a ir, hizo unas observaciones bien interesantes que ahorita les platico. Invitamos a una asociación civil que ahorita le estaba comentando a la maestra Margarita, la Asociación Civil Voz y Dignidad por San Luis. Es una asociación civil de 300 familias en activo, muy bien estructurada, ya con participación en gobiernos locales para implementar procedimientos en la búsqueda. Fíjense qué interesante. Bueno, en este sentido fue la presidenta de esta asociación que se llama, ahorita les voy a decir por si alguien está por allí trabajando el tema, la licenciada Edith Pérez Rodríguez, ella es presidenta de la asociación, y bueno, el doctor Durán y la doctora Jacqueline, la diputada Emma Saldaña, por parte del Congreso del Estado, porque esto tiene que ver con un asunto de recursos económicos y donde se generan las partidas o donde puede haber mucha gestión para que haya recursos es en el Congreso del Estado. Entonces ustedes dicen, ay, eso se parecía ya a Cámara, ¿no? Ya tenías ahí a todo gobierno. No, tenían un porqué el estar todos allí, me explico. O sea, en el Congreso es donde se reparten las partidas económicas y donde se hace toda la gestión política. Y bueno, finalmente lo que encontramos, ya me voy muy breve, es esta desarticulación que les digo de los sectores, pero sobre todo en este tema en particular hay una desarticulación entre la academia y las asociaciones civiles.
no tanto en las asociaciones civiles con el gobierno, lo sabemos, ¿no? Entonces, me parece que en este sentido se sorprendieron mucho de escuchar que había investigadores haciendo trabajo de este tema de manera sistemática, ¿no? Metodológica. Y entonces, fíjense, para convencer yo en el asunto de vamos haciendo algo juntos, dije, es el Colegio de Jalisco. O sea, el sello de la Casa de Estudios es ampliamente conocido y bajo esos argumentos accedió, después de estar ella en trabajo de campo en búsqueda, ¿sí? En la asociación civil. Y bueno, encontramos también que hay un asunto de motivaciones personales. Y eso ya se los dije, claro, si se te perdió una persona vas a tener motivaciones, claro, de sobra. ¿Qué creen? Encontramos que señalamos mucho a los gobiernos y no es tampoco un secreto que falten recursos humanos y económicos, pero en ellos también encontramos motivaciones, procesos de empatía como funcionarios públicos, pero en lo personal, ¿me explico? Dando cosas que tienen que ver de ellos como personas. Y bueno, en este sentido de que faltan recursos y sobre todo recursos humanos, hacían mención que ellos tienen capacitación, pero no tienen cómo capacitar porque no tienen recursos para ir. Y decía, hay muchas desgracias que se pueden solucionar si actuáramos más rápido, pero no podemos porque no tenemos gente. ¿Sale? Y bueno, en este asunto tiene que, me pareció muy interesante lo que la licenciada Luz María de la Fiscalía decía. También dense cuenta, no nos vemos, no nos interesamos en la gente que está con nosotros hasta que ya no la vemos. Y lo puedo comprobar porque cuando llegan a mí para decirme se perdió, no son capaces de darme señas particulares de las personas. No me pueden describir si tiene pecas, si tiene acné, si tiene canas, no sé cómo ha cambiado la gente, ¿no? Eso por el aspecto físico, pero tampoco saben si tuvieron algunas violaciones a sus derechos que parecen chiquititos como amenazas o como se lleva mal con el esposo y pum, de repente desaparecen, nadie considera que es el esposo y ahorita está en la cárcel, ¿no? Entonces, no tienen, dicen, no tengo de dónde empezar una investigación. Y bueno, por otro lado, las noticias de desapariciones ya empiezan a estar muy mediatizadas y a ser noticias amarillistas. Los vemos también en el artículo del doctor Durán, lo comenta hasta en las plataformas, los colores que se utilizan son colores que relacionamos al amarillismo. Y no solamente eso, también están politizadas. Entonces, y luego aluden, decía ella, al duelo. Yo tenía miedo que hablara de un caso muy difícil en San Luis, y sin nada dijo, es que en ese sentido, y dijo el nombre de la chava, sin apellidos, y dijo el que todos los potosinos sabíamos de qué estaban hablando, porque pues en Facebook todos sabemos, ¿verdad? Y dijo, hay un tema de duelo de la familia nunca va a aceptar, no aceptaban que fuera el cuerpo, y pensaban que había omisiones, ¿para qué? Para mantener la esperanza de encontrar a la persona. Entonces, si a eso le suman las malintencionadas noticias mediáticas, ¿no? A un duelo y se hace un doble, yo veo un doble duelo, porque entonces el duelo se forma parte de la sociedad, de algo que no te tocaba a ti, empiezas a tener empatía, procesos de empatía, ¿no? Y esto le da pues más tiempo a la noticia. Si lo sabemos desde la comunicación, el problema de la noticia es que es efímera, ¿sí? En el asunto de este tipo de manejos, pues la noticia que parecía efímera te da para cuánto les gusta, cuánto duró en el caso de Monterrey la noticia, ¿no? Un ratote, mucho. Primero la desaparición, la búsqueda y luego el encontrarla, ¿no? Entonces, bueno, creo que en este sentido hay que tener mucho cuidado. Lo que dice la maestra Margarita que me comentaba hace un momento es no debemos normalizar, pero cómo luchamos contra los medios que de muchas maneras normalizan y no solamente eso, caricaturizan, hacen como historias breves de cosas que son muy sensibles para la población y en qué momento ya no son tan sensibles, ¿no? Ah, sí, de Nayeli ya no sé, ya hay otro caso y no sé dónde, ¿no? Y entonces buscan otros elementos de la noticia. Y bueno, eso es lo que yo tengo que decir de la visita que nos hicieron. Me dejaron sin nada. En realidad vengo a ver cómo les colaboramos. Creo que desde las universidades y centros de investigación tenemos que formar a los alumnos en un sentido totalmente social,
de reconocimiento. Aquí yo veo que ustedes ya tienen el conocimiento ahora, cómo hacemos para impactar a los alumnos y que ellos también desde sus espacios de conocimiento generen productos que se en el que puedan materializar sus conocimientos, pero que también contribuyan al impacto social, porque la verdad es que la lucha es grande, ¿no? Es difícil. Muchas gracias. Gracias, maestra. Sin duda creo que nos pones muchos temas por discutir y debatir, Alicia, así que vamos a ver ahorita qué más nos pueden decir nuestros interlocutores. Ahora voy a permitirme ceder la palabra al doctor Arturo Durán, quien, como ya les comentaba, también forma parte de este proyecto desde 2019 que iniciamos. Entonces, adelante, doctor. Pues buenas tardes a todos. Yo celebro el que nos podamos reunir especialistas, amigos, pero sobre todo gente comprometida que está preocupada en entender el problema y sobre todo comprometidos a atender el problema. Es un problema fatal, es un problema dramático. Académicamente no se puede simplificar en una categorización, es algo que va más allá del dolor y va más allá de una preocupación académica, ¿no? Entonces, eh, desafortunadamente así es el problema. Y celebro que estemos junto a la maestra Margarita Sierra, la maestra Luz, a quienes le hemos dado lata desde el principio del año, invitándola constantemente, Alicia, a la maestra Excel, a Perla, al doctor Pedro Pedreguera, y yo en especial quisiera aprovechar, o sea, muy brevemente, nuestro reconocimiento como grupo de trabajo a la clave que ha servido como articulador de este proyecto de investigación, que es el doctor Roberto Arias de la Mora. Sin su apoyo, sin su decisión, sin su permanente preocupación en el seguimiento de los trabajos, ha sido el articulador de esto, y que yo, a nombre del grupo de trabajo, que a veces se hace grande, a veces se hace chiquito, quisiera hacerlo extensivo, ¿no? La doctora Garza me pidió que comentara acerca del contenido de la revista, de que coordinamos el 23, pero también un poco explicar, compartir con todos a propósito de esto, de que no solamente es el tema de la desaparición, sino un tanto el pretexto para poder acercar la interlocución a esta dinámica de qué es lo que estamos haciendo, y en esa posibilidad de encontrar convergencias comunes desde el ámbito, desde la movilización social, de la representación institucional, de la idea del trabajo académico, en poner a prueba nuestro esfuerzo, nuestra inteligencia para discutir, entender y sobre todo comprometernos en la solución de alternativas viables, ¿no? En esta lógica, quisiera nada más tocar 3 puntos. El primero, un aspecto de cuál partimos, que es un asunto siendo tan difícil, ¿no? Cuáles fueron nuestras bases de arranque del proyecto aquí en el colegio. El segundo, un tanto platicaron con ustedes algo que de alguna manera ustedes ya han explorado a través de lo que hemos resuelto como un repositorio, en el que lo vemos como un producto, si no definitivo, un proceso que está constantemente cambiando y que creemos que tiene utilidad y pertinencia social, para finalmente dar el contexto de la articulación que tuvimos con el número de la revista. Como ustedes saben, hace ya cerca de 4 años, el doctor Arias nos invitó a la doctora Garza a articular un proyecto de aplicación a través de la Secretaría de Innovación, el Consejo de Tecnología, etcétera. Y la recomendación fue hacer un trabajo pertinente, que tuviera aplicación social y sobre todo se viera la base metodológica del trabajo académico. En ese juego la discusión pues fue amplia, porque siendo un problema de múltiples aristas, representaba el reto de dónde partimos y qué es lo que tenemos que lograr. Entonces, 4 años de estar discutiendo, a veces uno entra en un nivel de fatiga y en un nivel de repetición. Y lo que quisimos pensar es partir de una base común en donde podríamos encontrar soluciones alternativas. La primera consideración que el grupo compartió fue esta idea de que una sola disciplina desde el campo del conocimiento académico no puede explicar el problema en sí mismo.
el derecho es insuficiente por muchas herramientas que nos ofrezcan. La antropología social también tiene alcances, pero también tiene límites y muchas veces se equivoca, igual que la ciencia política. La tecnología también es una herramienta importante, pero sin articulación concreta en aplicaciones queda fuera de la. Esto implicaba pensar en cómo atraer metodologías y un monitoreo permanente de lo que estábamos haciendo, pero también nos llevó a la conclusión de que esto debía tener una articulación y tiene que ver mucho con el asunto de que el Estado por sí mismo es incapaz de resolver esta grave problemática, por tanto tiene que aliarse o vincularse extraordinariamente de un acompañamiento con de movilidad social, pero también del pensamiento académico crítico y de actualización. El segundo aspecto con el cual nos vimos, y es un contexto al que nos tenemos que ubicar históricamente, es que estamos en medio de una crisis de la justicia. Esto hay que reconocerlo. Si no lo reconocemos como tal, entonces no podemos entender el problema. Eh, Quizás esto tenga un arraigo porque nuestro sistema de justicia no fue diseñado específicamente orientado por el derecho, sino fue un modelo instrumental pensado en darle estabilidad y disciplina a nuestro sistema político. Hay que ser sinceros al respecto. Esto no es ocasional. El diseño institucional que tuvimos en el siglo XIX, ustedes lo saben, ¿no? Como historiadores y conocedores de las ciencias sociales, fue un modelo, sí, liberal, extraordinariamente inspirador, pero tuvo críticas muy concretas en Sierra, en Cosío Villegas, etcétera, que llamaron la atención y dijeron, México rebasó por mucho el estatus, lo que tanto le costó a Francia llevar los derechos del hombre a una instancia operativa de concreción, y lo mismo que le sucedió tanto a Alemania como a Italia, en un rezago histórico. México se vio estelar, sin embargo, creo, a través de la crítica de esos años, lo que entendemos que tuvo un sistema muy inestable. Cada elección, pues prácticamente era un levantamiento en guerra, ¿no? Eh, Eso permitió que el Pacto Constitucional 17 estableciera una normatividad más bien hecha, sí, en términos democráticos, pero sistemas de controles, que requirió de una reorganización concreta en el 29, creando una disciplina política, y también requirió reforzarse con un pacto social y más tarde con un pacto económico que le permitiera viabilidad de desarrollo, estabilidad política. Este modelo, que en términos concretos dejó de lado muchos aspectos que ante la crisis tutelar de los estados al final del siglo pasado reventó. Aparecieron los reclamos sociales, los reclamos de nuevas formas de demanda de justicia, de derechos, y estos vacíos que no fueron ocupados ante la situación de que el Estado traslada funciones a la economía, a la sociedad, pues también traslada sus sistemas de seguridad y muchos de sus procedimientos de cómo operaba. En esta crisis tanto social, política y de la justicia, lo que encontramos que un modelo de lo que hoy llamamos desaparición se aplicó con ciertas particularidades muy específicas, ¿no? Un proceso selectivo, un proceso orientado a la seguridad y un proceso generalizado en América Latina. Tanto así que los autoritarismos locales se hicieron extensivos de manera global y observamos a través de las experiencias en Sudamérica estos tutelajes, ¿no? Rafael Trujillo quizás sea la expresión más extraordinaria de este despotismo, que hablaba que el mejor cadáver era el cadáver que no aparecía nunca, ¿no? Esto marca una pauta en procedimientos, en formas de registro, en formas en cómo la agencia del terror institucionalizado se ejecutó con mucha normalidad. Pasamos de esta época de la Guerra Fría a la paz caliente, pero que en términos concretos y locales fueron despertando esas violencias latentes que se estaban ahí cuajando. Yo hablo de esto y lo compartimos en el grupo de trabajo y pensamos, entonces, las salidas a las alternativas de entender el problema pasan por un modelo, un paradigma de delincuencia, perdón, de violencia y de desaparición distinta. Antes teníamos una violencia selectiva, restrictiva,
que en aras de la seguridad nacional se vestía de estabilidad, de justicia y de impartición de muchos órdenes democráticos, pero también al trasladar, ¿no?, las funciones, muchas de las funciones sociales y económicas del Estado hacia la sociedad, también fueron trasladándose estos sistemas de seguridad y con ellos sus pactos, sus registros, sus formas, y entonces hicieron de la época, de una segunda época, de la crisis de la violencia en América Latina y en México, un estado de enorme incertidumbre, y lo llegamos a conocer a través de otras corrientes o de otros fenómenos que se aparecieron acompañados del narcotráfico. Este tejido de insatisfacciones sociales combinados con una nueva delincuencia configuró un nivel de violencia extraordinario. Parece una violencia desatada, una violencia extraordinariamente profesionalizada, el uso de recursos que antes no se tenían y un sujeto violentado que tampoco conocíamos. La tortura, la muerte y después la desaparición fueron sumándose de manera extraordinaria, algo que nosotros no logramos entender. No hay solución al problema porque no entendemos el problema. Uno de los elementos importantes que habría que siempre estamos en la permanente discusión es cuál es la condición de esta nueva naturaleza. A diferencia de los otros modelos, nuestra violencia tiene algunas particularidades o nuestro momento histórico es histórico. Tiene nuevos sujetos, no es indiscriminada, es abierta, es masiva. Y por otro lado, han aparecido sujetos que anteriormente, los modelos anteriores no tenían, y eso hay que reconocerlo desde la academia, ¿no? Hay que verlo y hay que poner mucha atención, que es la movilización social, ¿no? El agente de mayor avanzada en este problema son los familiares de las víctimas. Ellos, a través del esfuerzo del trabajo del dolor, han pasado del registro de tomar notas en servilletas al uso de los Exceles y de ahí a las bases de datos, a los registros. Han pasado del reclamo en el Ministerio Público a incorporarse decididamente en la participación de elaborar de un marco normativo que hoy México, y yo lo digo también con mucho reconocimiento, Jalisco lo tiene, ¿no? Es una vanguardia lo que hay, y eso a veces poco se valora, ¿no? Pero eso es gracias a la movilización que han tenido los dolientes, los deudos de las víctimas. Entonces, este es un aspecto diferente, pero como al grupo de trabajo le representó una paradoja importante. ¿Por qué teniendo recursos tecnológicos? ¿Por qué hoy utilizando metodologías de largo alcance como el Big Data? ¿Por qué teniendo sistemas de comunicación que prácticamente nos enlazan masivamente en términos de la inmediatez? ¿Por qué tenemos pocos recursos metodológicos para entender el problema? Ese es nuestro gran reto desde la academia. Bajo esta lógica, dijimos, ¿qué podemos hacer? ¿Hacia dónde podemos empujar el trabajo? Y ante la recomendación del doctor Arias, dijimos, bueno, pues que sea algo acotado, pero que tenga utilidad, pertinencia y aplicación social. Revisamos durante casi 2 años la experiencia que tuvieron algunas bases de datos, algunas páginas de internet, y después de 32 modelos de matrices distintas de análisis, llegamos a reunir en nuestra base de estadística cerca de 50,000 datos para hacer un diagnóstico de qué es lo que estaba comunicándose en las redes. Nuestra sorpresa fue que hay muchos errores, tenemos muchos, por mucho que nos gane el dolor y el ánimo de contribuir a solucionar los problemas, a veces cometemos lo que muchas veces en medicina se llama iatrogenia, ¿no? El dolor no es suficiente para poder ayudar a las personas. Entonces, a partir de esta revisión de patrones estadísticos en los que debo reconocer también el trabajo que la asistencia tuvimos de 6 y 8 chicos extraordinariamente decididos a este trabajo, sin otro ánimo más que del aprender a hacer cosas y de compartir la experiencia, se entregaron, ¿no? Y bueno, no menciono todos porque son un montón que dio la vuelta. Hicimos un modelo de trabajo, un prototipo,
que está en un estado permanente de actualización y de revisión monitoreado por usuarios, y que tiene 7 componentes que muchos de ustedes ya los conocen. Brevemente, más o menos los enuncio. Trató de ser muy metafórico el lugar, pensando en un problema, ¿no? ¿Qué sucede cuando uno se encuentra en un aeropuerto y desconoce el destino, los lugares y demás? ¿O qué sucede cuando estamos en un centro comercial y para preguntarnos dónde se encuentra ese lugar donde queremos conseguir algo? Así nos lo pensamos el prototipo y dijimos, bueno, pues busquémoslo, y en la revisión de muchos datos y de muchas consultas construimos un prototipo de 7 componentes. El primero parte de una pregunta básica, ¿no? Ha desaparecido una persona. Genera un siguiente escalón, la ubicación de un trabajo inmediato para proporcionar al usuario, al interesado, al especialista, al reportero, al familiar de la víctima, un catálogo de un directorio tanto institucional como de organismos sociales dedicados específicamente a un trabajo tanto de asesoría legal como de asistencia institucional, como de apoyo psicológico y de respaldo también de otras índoles, ¿no? Entonces, a partir de la inquietud del usuario, él decidirá hacia dónde navegar en búsqueda de esta información. Decir eso es muy sencillo porque muchos repositorios lo tienen, ¿no? Sin embargo, su actualización nos hemos encontrado con cosas mágicas, ¿no? Directorios donde aparecen nombres de funcionarios que fueron despedidos hace 4 o 5 años, ¿no? Es una locura. A pesar de que hay una política de transparencia de información de datos, es espeluznante, ¿no? El segundo apartado tiene que ver exactamente con las leyes y protocolos. Básicamente, hemos generado una nueva dinámica de leyes normativas, no solamente a nivel local, sino a nivel internacional. Estamos realmente con losas de documentos, son extenuantes las leyes, y estas leyes parece ser que en muchos casos, desafortunadamente, se vuelven obstructivas al mismo propósito porque fueron elaboradas. Pienso yo simplemente en los nombres de las leyes. No son títulos, son párrafos que repiten 5 o 6 veces el mismo nombre en el mismo título, ¿no? Y que su réplica a nivel estatal vuelve a cometer muchos errores. Si eso sale en las leyes, también los protocolos, también, a pesar de que son instrumentos de utilidad, vuelven a repetir. En fin, creo que ahí el apartado que nosotros ofrecemos está actualizado y tiene un ordenamiento más o menos lógico, intuitivo, para los requerimientos de los usuarios, y la parte que nos falta complementar, por supuesto, es un continente enorme de patrones reglamentarios, es el apartado internacional, ¿no? Que está en construcción, y que creo que en breve tiempo lo tendremos. Tengo poco tiempo, ¿verdad? ¿Cómo cuánto? 2 minutos. Sí, bárbaro. Bueno, se puede navegar. Yo quisiera nada más introducir algunos aspectos de la revista. La revista fue diseñada un poco en esta inercia de este trabajo que veníamos conjuntando, y el requerimiento, los criterios que nos pensamos fuera de que no fuese repetitivo, que fuera pertinente el trabajo, que recogiera el trabajo que los autores venían desarrollando con antelación, y en ese sentido tuvimos la fortuna de que son 6 artículos que yo creo que tienen un peso significativo con estas orientaciones. 3 de ellos son producto de trabajos de posgrado, 2 de ellos son doctorales, uno de maestría. Eso trae el arrastre de una revisión de 4 o 5 años, y en específico de los otros 3, pues tienen el peso de quizás uno de los expertos, de los especialistas que más han contribuido no solamente desde la trinchera del activismo social, sino también de la construcción normativa a nivel constitucional, desde Jorge Verástegui, quien nos hizo favor de acompañarnos en esta construcción a través de seminarios, la presentación desde libros, de monitoreo al sitio, de una permanente consulta
acerca de si está bien algún rubro, de personalizar los aspectos, en fin. Y el otro, pues, de la doctora Garza, que pues no, me faltaría tiempo para decir las características del texto. Creo que es un texto interesante. Aprovechando la presencia de Perla y de Carlos, pues yo cedería el tiempo para el minuto que me queda. No, yo creo que va en el sentido de que lo que platicamos, que sirva de pretexto para poder tener un intercambio de las experiencias que estamos logrando y de vincular eso que muchos necesitamos, el acompañamiento tanto académico, institucional, para resolver problemas, ¿no? Sin eso no podemos hacer nada, ¿no? Pues muchas gracias. Muchas gracias, doctor Arturo Durán, por acompañarnos en esta difícil tarea que emprendimos ya desde 2019 de tratar de entender este complejo problema. Yo quiero invitarlos, por supuesto, a revisar nuestro sitio que hemos venido diseñando, ¿no? El sitio es Memoria Activa de la Desaparición, el MAT. Ustedes lo pueden consultar, ya está ahí en línea y efectivamente no cuenta con las secciones que ya explicó el doctor Arturo Durán. Asimismo, pues también invitarlos a leer la revista, especialmente los artículos que pues son 6 pequeños artículos que creo que tienen mucho contenido. Y a mí me gustaría sí decirles que, por ejemplo, uno de los artículos es el uso del término negacionismo en el sistema interamericano de protección de los derechos humanos, propuesta para su aplicación en el contexto de las desapariciones forzadas de personas en México. Y este artículo lo escribe, el autor es el doctor Carlos Alberto Pedreguera García, y a quien nos da mucho gusto poder escuchar un poco para que nos cuente cuál fue su preocupación justamente para tratar de presentar este texto, este artículo en la revista. Y bueno, lo escuchamos, sabemos que está allá en Jalapa, pero bueno, nos da mucho gusto tenerlo de manera virtual. Adelante, doctor Pedreguera. Muchas gracias, doctora Jacqueline. Una pregunta antes que otra cosa, ¿me escucho bien? Perfecto, muchas gracias. Bueno, antes que otro asunto, quisiera saludarles muy cordialmente, maestra Margarita Sierra, maestra Luz Elena Rosas, maestra Ixchel Ruiz, maestra Alicia Villagómez, por supuesto, maestra Perla Jocelyn, y claro, a los coordinadores de este gran trabajo, doctora Jacqueline Garza y doctor Arturo Durán Padilla, y en general a todos los que nos acompañan en esa presentación. Pues bueno, mi aportación en este artículo en el cual me siento en esta revista, en esta publicación de la cual me siento muy honrado de haber participado, atiende pues a motivaciones o inquietudes personales y profesionales. El tema de la desaparición forzada de personas, pues lo he venido analizando desde que estudiaba yo la licenciatura, cuando me titulo, como por allá del año 2007, hace ya algunos años. Precisamente fue que empecé a trabajar este tema. Les soy sincero, al principio ese tema era desconocido para mí. No hubo alguna asignatura en la cual yo haya trabajado, o sea, haya estudiado a fondo esto, y noté con singular, digamos, me llamó mucho la atención que no solo era yo, ni tampoco de mi universidad. Había bastantes compañeros de diferentes universidades, por ejemplo, de la UNAM, compañeros y compañeras de la Universidad con sede en Pachuca Hidalgo, incluso de Puebla, que como por esos años, 2007, 2006, 2008, no entendíamos o no conocíamos bien este tema, ni siquiera en términos legales, doctrinarios. Ya no hablo de cuestiones sociales, políticas, o filosóficas, de lo que pudiera encerrar, sino desde el punto de vista doctrinario. No lo comprendíamos. Entonces, pese a que ya existían tratados internacionales al respecto celebrados por el Estado mexicano. Digamos que, bueno, yo seguí sobre esa línea, de ahí en mis ulteriores estudios, y cuando llego al doctorado, y que, bueno, va muy de la mano con esta propuesta que va incluida en esta publicación de la revista Alter, parto de esta premisa y con eso quiero empezar a dar respuesta a la pregunta que nos dio la doctora Jacqueline. ¿Qué me motivó a esto? Pues bueno, parto de lo que decía también el doctor Arturo Durán. Aquí tenemos un problema
que no vamos a comprender de manera fácil. Es más, que ni siquiera se puede comprender desde la perspectiva de una sola disciplina. El derecho por sí, digo, está sobrado decirlo, es insuficiente para atender esta problemática. Pero cerrándome o enfocándome en lo que hace el derecho, por cuanto corresponde al derecho, lo estamos haciendo bien. Desde el punto de vista de los juristas, de los que trabajamos el derecho, lo estamos haciendo bien. El doctor Arturo Durán ya dio por ahí algunas críticas bastante puntuales y con las cuales coincido. Incluso pueden salir más. Al respecto, pues bueno, quisiera partir de lo que para mí, o del trabajo, o del concepto que yo considero que tenemos que tomar en cuenta para lo que es el derecho. El derecho, según algunos autores, como Niklas Luhmann, por ejemplo, señalan que es una forma comunicacional para establecer las relaciones sociales. Es decir, tiene una estructura similar a cualquier acto de habla. Hay un emisor, hay un receptor, hay un mensaje. Vamos a hablar de lo que es el derecho público. El derecho público es aquel en el cual uno de los interlocutores es el Estado. Por eso se le llama derecho, por ejemplo, derecho público. El derecho privado se entiende que los interlocutores son personas privadas, pero en el derecho público es el Estado quien forma parte de ese acto de habla, de esa comunicación. Entonces, aquí es donde cobra relevancia, porque ¿cuáles son los mensajes que está enviando el Estado a su interlocutor, que en este caso es la sociedad, o que pueden ser las víctimas o simplemente, lo voy a poner entrecomillado, espectadores, es decir, las personas que no son directamente afectadas por situaciones como lo es una desaparición forzada? Es aquí, cuando, bueno, ahora digamos, ¿qué es ya vimos quiénes son los interlocutores, ahora hablemos del mensaje, ya dijimos qué es el derecho, pero el derecho no solamente es la norma. Sí, la norma es un elemento importante del derecho, pero no solamente es la norma, también es la forma en que se aplica la norma, la forma en que se omite aplicar la norma, la forma en que se interpreta la norma, desde el proceso hasta el producto de la interpretación, que se puede entender como un discurso, como dicen diversos autores, como entre ellos Riccardo Guastini, filósofo italiano. Entonces, pues bueno, ya vimos entonces que ya tenemos los interlocutores, también tenemos el mensaje. Entonces, lo que se vuelve preocupante es que este interlocutor, que es el Estado, que tiene el imperio de el uso de la fuerza, que tiene, digamos, ese monopolio, imperio de uso de la fuerza, de la administración de justicia y la procuración de justicia, envía mensajes que se vuelven preocupantes. Digo, ya no hablemos solamente de cuando el Estado forma parte de, digamos, es quien comete un crimen o una conducta considerada, por ejemplo, por la comunidad internacional como crímenes internacionales o de lesa humanidad. Hablemos, pues, también de sus omisiones. Cuando el Estado tiene una actitud, digamos, con falta de interés, ¿no? Pese a que tiene una obligación, regresemos al concepto de pacto social, tiene una obligación de, en términos del artículo 1 constitucional, respetar, pero además proteger, garantizar y promover derechos humanos. Si no lo está cumpliendo, entonces es algo que llama la atención. No podríamos decir, ok, es una omisión, o a lo mejor fue una cuestión culposa, no deliberada. No podríamos hacerlo, porque además tenemos órganos y servidoras y servidores públicos con responsabilidades, digamos, bien marcadas en este tenor. Ahora bien, ya que referí un poco sobre lo que es el mensaje, entendiendo por mensaje el derecho y algunas de las características, quisiera hacer un pequeño paréntesis y hablar de una situación que se menciona en el artículo y que me llamó mucho la atención, y es por eso que se le pone ese título al artículo que se propuso y que se encuentra publicado: el uso del término negacionismo. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es uno de los órganos garantes dentro del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos al cual México forma parte, le ha llamado la atención e incluso ha mostrado su preocupación en cómo algunos estados, como el estado de Guatemala, ha emitido diversos pronunciamientos oficiales, diversos pronunciamientos, incluso leyes, en los cuales niega categóricamente algunos hechos del pasado que, históricamente hablando e incluso judicialmente hablando, y por judicial me refiero a juicios llevados ante la Corte Interamericana, ya han sido calificados como episodios en los que se dieron situaciones, por ejemplo, de genocidio. Recientemente el Estado de Guatemala
ha negado o ha dicho es que eso no sucedió, hay una mala interpretación. Entonces, a eso es a lo que la Comisión Interamericana ha llamado como negacionismo. Podríamos decir que en el contexto interamericano ese es el uso que se ha estado dando a ese término y que cabe destacar. Hay que distinguirlo del uso que se ha dado en otras regiones, como por ejemplo en Europa. Si en Europa hablamos de negacionismo, se entiende como un delito específico, digamos, bueno, que tiene un tratamiento totalmente distinto, atribuible a personas. Pero aquí estamos hablando que negacionismo se atribuye directamente a entes estatales, a entes públicos, que niegan o dejan de actuar respecto de ciertas situaciones relacionadas con derechos humanos. Entonces, es en este punto en el que considero yo, y se señala en el trabajo, que cobra vigencia una teoría de un autor, de un sociólogo llamado Stanley Cohen, titulada Estados de Negación. Esto viene en una traducción de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y de la cual me voy a permitir leer únicamente un párrafo en la cual el autor expresa sobre qué debemos entender o cómo se da esto de un estado de negación. Cito, los ecos políticos de estos estados mentales, o sea, de negación, pueden encontrarse en la negación masiva tan característica de estados represivos, racistas y colonialistas. Aquí hago especial énfasis. Los grupos dominantes parecen misteriosamente capaces de bloquear o ignorar la injusticia y el sufrimiento a su alrededor. En las sociedades más democráticas, las personas ignoran los resultados, no debido a la corrección, sino por costumbre cultural, cegándose frente a los recordatorios visibles de las personas sin hogar, las privaciones, la pobreza y la decadencia urbana. Cierro la cita. Esto que acabo de referir es lo que dice Stanley Cohen y yo creo que adquiere vigencia, por ejemplo, con lo que comentaba hace un momento la maestra Alicia Villagómez o lo que también refirieron la doctora Jacqueline y el doctor Arturo. Digo, el mexicano muchas veces es muy dado a bromear respecto de ciertas situaciones, pero hay un punto en el que ciertas bromas se vuelven un tanto ofensivas, ¿no? Podemos encontrar en la red múltiples chistes o memes, por ejemplo, con el caso de los 43 de Ayotzinapa o muchos otros desaparecidos, personas desaparecidas, perdón. Y creo que esto es efecto o forma parte es una consecuencia de esta actitud negacionista que ha tenido, por ejemplo, el Estado mexicano. Tenemos normas, sí, tenemos normas, pero como les decía, el derecho no nada más se limita a tener leyes. Podemos tener muy buenas leyes, pero el derecho también contempla la forma en que la aplicamos, la forma en que se garantiza, la forma en que se interpretan, en la que se interpretan esas normas. Entonces, este artículo lo que parte es de proponer tal vez el empezar a utilizar este término, o bueno, el partir de la premisa que para poder dar una vuelta a la hoja, primero tenemos que reconocer que tenemos un problema. Si no reconocemos que tenemos el problema, entonces no vamos a poder atacar ese problema. Y al menos desde el punto de vista jurídico, pues considero que los operadores del derecho, entiéndase abogados, entiéndase jueces, entiéndase legisladores, pues tienen que diseñar más y mejores mecanismos para poder realmente garantizar lo que son los derechos humanos, reforzar los mecanismos de responsabilidades, por ejemplo, desde el punto de vista administrativo, los registros de personas desaparecidas, la sanción, cuestiones penales, administrativas, esa colaboración con organismos de la sociedad civil, creo que todo eso es clave y bueno, el Estado tiene que dejar esta situación de negación y dejar de cometer esos actos negacionistas para empezar a atender eficazmente el problema. En atención al tiempo que me comentaba la doctora Garza, pues hasta aquí termino mi intervención. Yo agradezco mucho la oportunidad de participar y pues bueno, quedo a sus órdenes. Muchas gracias. Carlos, sobre todo por ajustarse al tiempo. Sin duda creo que lo que estamos viendo es que este es un problema, cuando hablamos de complejidades, como ir tratando de entender cada una de las partes, pero también de reconocer, como ya lo señalaba el doctor Carlos, pues esto implica no solamente un problema local, sino en escalas, ¿no? Yo quiero ponerlo así, en escalas y ámbitos, desde lo internacional hasta lo que vamos a ver ahora con la maestra Perla Jocelyn López Fuerte, ¿no? Quien en su artículo
dilemas en torno a la memorización, la glorieta de los y las desaparecidas en Guadalajara como espacio de memoria en movimiento. También nos tiene que hablar de qué está pasando entonces a nivel local. Entonces, muchas gracias, maestra. Sabemos que también esto forma parte de tu tesis de maestría aquí que realizaste en la maestría en Estudios Sociales y Humanos, en la MESH, lo cual nos da mucho gusto que puedas también compartirnos parte de tus resultados. Adelante. Directivos y a la maestra Jacqueline y al doctor Durán por permitirnos presentar nuestra colaboración en este número 23 de la revista Alter Enfoques Críticos. Tal como han comentado todas y cada una de las ponentes y el doctor Durán que me antecedieron, el problema de la desaparición es sumamente complejo y precisa múltiples abordajes académicos, ¿no? Y esta revista es el ejemplo de ello. Desde el artículo de Jorge Verástegui, que aborda el tema de la relación institucional y del aparato burocrático que da respuesta pronta y que tiene que dar respuesta inmediata al problema de la desaparición, los repertorios de acción de la sociedad civil y el Estado, los portales electrónicos que pueden servir o no, ¿no? En el apoyo y en la búsqueda de personas desaparecidas y de los familiares de personas desaparecidas, el reconocimiento de un problema como es la desaparición de periodistas o el negacionismo en términos jurídicos. Todos y cada uno de estos artículos se inscriben en un campo del conocimiento específico y el mío en particular es el de la psicología social. Yo titulé a este artículo Dilemas en torno a la memorialización. El devenir, habla sobre el devenir de un espacio como lo fue la glorieta de los niños héroes, en un espacio de memoria en movimiento para convertirse hoy en la glorieta de las y los desaparecidos. ¿Y qué es esto de la memoria en movimiento? Bueno, pues es cómo afrontamos el olvido, ¿no? Ustedes recordarán que a lo largo de estos casi 15 años se han presentado marchas, se han presentado performances por parte de los familiares, de activistas, comunicados, pronunciamientos, etcétera, y todo esto forma parte de la manera en que se organiza la sociedad, los colectivos y personas solidarias para enfrentar el olvido. Lo que yo sostengo en este artículo con base en una revisión teórica y en una discusión principalmente teórica, ¿no? Me nutro y discuto con algunos autores que han escrito desde el Cono Sur, ¿no? Con literatura de Argentina o de Chile y en Uruguay. Yo sostengo que es muy complicado que esta memoria en movimiento logre encontrar interlocutores en un espacio más amplio, es decir, en el conjunto social de manera más amplia, saliendo del espectro de familiares y cercanos a la víctima de desaparición, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para lograr concientizar a los demás? Muchas veces nos preguntamos eso quienes abordamos este tema o quienes hemos transitado en algún momento por el activismo. Esta discusión surge justamente de observaciones que he realizado, pues sí, en el escritorio, haciendo la tesis de maestría que fue sobre representaciones sociales, pero pues ahora sí que también en el territorio, ¿no? Acompañando en algunas ocasiones, no en todas como quisiéramos, pero sí estando al pendiente de lo que se dice en los comunicados, en los pronunciamientos, en las marchas, en los performances, etc. Y lo que ahí hay es un sentimiento, me atrevería a decir generalizado, de que la sociedad no se involucra lo suficiente, no se involucra, de que somos una sociedad indiferente, y si esto es así, lo que tendríamos que preguntarnos es cómo dejar de ser indiferentes, ¿no? Suena muy fácil, ¿no? Pues simplemente hay que ser más empáticos. Suena muy fácil, pero es sumamente complicado porque es un tema espinoso. Es un tema al que es muy difícil entrarle y en el que considero yo es legítimo en ocasiones tener ganas de apartarse, ¿no? Tener ganas pues de no escuchar más, de tener un poco de tranquilidad. Entonces,
Observando este sentimiento, ya sea de colectivos y de personas solidarias con el tema de la desaparición, me propuse ejemplificar ciertos dilemas que tiene este proceso de construir memoria. No es memoria colectiva, en el sentido en que lo piensa Halbhaus, porque todavía no logra enmarcarse en un conjunto, ¿no? En un corpus discursivo de mayores dimensiones que nos explique, uno, qué ha pasado, dos, qué estamos haciendo con lo qué estamos haciendo en el presente, con lo que tenemos, ¿no? ¿Quiénes somos ahora en el presente? Y lo más importante, cuáles son nuestras proyecciones de futuro, hacia dónde vamos como sociedad. Eso no se ha concretado. ¿Por qué? Pues son múltiples los dilemas, son múltiples los problemas ahí imbricados, y en el artículo explico algunas cuestiones, ¿no? Por ejemplo, la memoria que no fue. Camilo Vicente nos explica que es a partir de hace más o menos una década empieza a emerger un campo de la desaparición, un campo compuesto por activistas, por instituciones, por académicos que se dedican de lleno a este tema. Pero eso no ocurrió a finales de la década de los 80, por ejemplo. No ocurrió a pesar de que había demandas, de que se reconociera el periodo de contrainsurgencia, de que se llegara a conocer quiénes fueron los responsables y de que se les sancionara. Como sí ocurrió, por ejemplo, en otras latitudes de América Latina, de Europa, etcétera, o en otros lugares, ¿no? Nosotros tuvimos un proceso, pues, de negación, y eso provoca en términos del pensamiento social que arrastremos desconocimiento, que arrastremos incomprensión del presente, y luego llega el siglo XXI, llega la guerra contra el narcotráfico, una serie de actores, ¿no? La complejidad de las desapariciones en el presente, actores paramilitares, etcétera, que no nos permiten comprender qué está pasando. Retomo la frase que dijo el doctor Durán y me parece muy acertada. O sea, no hay solución al problema porque no entendemos el problema. ¿Y cómo tendríamos que entender el problema? ¿No? Bueno, lo que ahí se discute es que esto precisamente, necesariamente, tiene que ser un consenso colectivo. ¿Cómo se llega a ese consenso colectivo? Pues a través de trabajo y a través de muchos años de discutir eso, hacia dónde vamos, qué es lo que ha pasado, quiénes son los responsables, hay que ponerles rostro, ¿no? Eso es lo que nos han dejado las experiencias de América Latina como enseñanza. Finalmente, realizo algunas consideraciones en ese artículo, nutriéndome de la literatura que ya les comentaba, donde hay algunos autores, por ejemplo, Elizabeth Yellin, que es quien ha trabajado en su mayoría temas de memoria en Argentina, donde dice que si no asistimos a ese constructo discursivo de mayores dimensiones que logre abarcar a un conjunto amplio del espectro social, a lo que asistiremos con esta serie de intentos por construir memoria en movimiento es a la ritualización del horror, ¿no? A seguir, lamentablemente, sí, haciendo conmemoraciones, sí, sabiendo que hay un problema, sí, lamentándonos, pero sin avanzar. Y esos son los dilemas que planteo en el artículo. Pero entonces, ¿cómo avanzamos? Si la violencia es el pan de cada día, si las desapariciones siguen ocurriendo, ¿dónde ponemos el punto final y dónde marcamos un inicio, ¿no? En ese sentido, pues es toda una discusión y es muy compleja. Y finalmente, me gustaría señalar que un ejemplo, ¿no? de que probablemente estemos avanzando, esa también ya es otra discusión, con quienes estarán de acuerdo y quienes no estarán de acuerdo, pero un ejemplo de que probablemente estemos avanzando en el esclarecimiento, pues, del pasado es la recientemente inaugurada Comisión de Acceso a la Verdad y el Esclarecimiento Histórico de Hechos Cometidos entre 1965 y 1990. Tendríamos que analizar este importante proceso, ¿no? Es impulsado por el Estado mexicano, y siempre tener en cuenta que ese impulso no se entiende sin el esfuerzo y sin el trabajo, obviamente, de muchas organizaciones
de la sociedad civil, de muchos familiares y de muchos colectivos, ¿no? Que han estado pugnando porque se esclarezca este periodo. Y luego entonces podremos hablar de qué ha ocurrido los últimos 15 años, ¿no? Pero por el momento a lo que asistimos pues es a eso, a entender, ¿no? Asistir a este tipo de acciones performativas y que necesitamos que conecten para poder así resolver otros cuestionamientos. En este artículo me interesó, pues más allá de dar conclusiones, plantear una serie de preguntas, ¿no? A veces lo más importante es qué nos podemos preguntar y no tanto lo que podemos afirmar con certeza. Entonces, bueno, muchas gracias y quedo atenta de sus preguntas si es que las hay, más al resto. Muchas gracias, Perla, por tus aportaciones. Bueno, para nosotros también ha sido muy importante pensar en la desaparición no solamente como un delito, un fenómeno, una grave problemática social, sino siempre también contextualizada. Y hemos tenido también oportunidad de dialogar con otros actores, entre ellos con la directora de atención a mujeres víctimas de violencia. Y para eso nosotros pensamos que era muy importante invitarla también a discutir sobre eso, ¿no? Sobre qué pasa entonces en estos contextos de violencia. Y le agradecemos mucho a la maestra Luz Helena, que también le interrumpimos las vacaciones, etcétera, etcétera, todo para ponerla a trabajar. Entonces, pero bueno, muchas gracias, Luz, por estar aquí esta tarde con nosotros para discutir. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Muy buenas tardes a todas y todos. Gracias a la presidencia del Colegio de Jalisco, al doctora Jacqueline y al doctor José Arturo Durán, Margarita Sierra, la secretaria, y también a la maestra Alicia y la maestra Perla, y al maestro Carlos, que estaba del doctor Carlos, que estaba de manera virtual. Para mí fue muy importante esta invitación y pensaba cómo podía abonar en un tema que nos concierne a todas y todos, ¿no? Y que desde las violencias que atendemos por razones de género todos los días en la Dirección de Atención a través de la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres, cómo podemos abonar a que la atención sea de calidad y que las personas se sientan acompañadas, sea empática, que ya hablamos o ya hablaron ustedes de este tema, y que sea además atención que sirva, ¿no? Que sea funcional, por decirlo de alguna manera muy sencilla. Voy a ir platicándoles un poco a manera de diálogo, como hemos venido aquí compartiendo con ustedes, y por si la presentación no tiene nada que ver, algo que me llamó la atención y yo coincido mucho, bueno, como les decía, la Secretaría es este mecanismo de adelanto para las mujeres, ¿no? Y es muy reciente o es de reciente creación, apenas del 2019, y no somos tan conocidas. Entonces también esta me pareció una oportunidad muy importante. Reitero el agradecimiento por la invitación para que nos conozcan y sepan que hay un espacio en donde se puede atender las violencias por razón de género. Coincido en que los nombres que van a ver aquí son muy largos, no sé por qué está esa decisión, tampoco coinciden las siglas con los nombres de reglamentos y protocolos, pero bueno, esperemos que cada vez sean más digeribles y sencillos para que toda la población podamos conocerlas mejor. Lo que nosotras hacemos a través de la Dirección de Atención a Mujeres Víctimas de Violencias, como el nombre lo dice precisamente, es atender mujeres, adolescencias y niñez que viven violencias por razones de género, que lamentablemente es un tema muy complicado, como saben, o lo consideramos muy complicado, complejo, también es un fenómeno muy complejo, y la atención buscamos que sea precisamente, no solo, que sea integral y con una atención multidisciplinaria, perdón. Lo hacemos a través de un sistema, les decía que es muy largo, de un sistema unificado. ¿Qué es lo que busca? Precisamente que otras instituciones estemos con un piso común básico en relación a la igualdad de género, a la perspectiva de igualdad de género y los derechos humanos de las mujeres y la atención victimológica, y que podamos tener este piso común para brindar una atención adecuada. Evitar victimización, que también es un tema que por acá ya es muy común, y que la persona que además ha sido víctima, que es algo tan complicado, tenga que vivir todavía situaciones más complejas en la atención. Entonces, eso es lo que estamos buscando a través de una red de atención. Estamos nosotras en Miguel Blanco, al final les voy a dejar el contacto para lo que se les ofrezca, en zona metropolitana y en algunas regiones. También a través de un modelo y protocolo de atención integral, tenemos un programa estatal de capacitación y profesionalización para el funcionariado que atiende violencias y el programa estatal de contención emocional. Como saben ustedes, escuchar todos los días situaciones cada vez más
terribles, por darles un calificativo, pues también el personal necesita esas herramientas de contención emocional y poder irlo sobrellevando, ¿no? Entonces lo tenemos a nivel estatal también, a través de la dirección. Nosotras estamos, rápidamente les platico, en la región centro, aquí en la zona metropolitana, en un edificio que se conoce como CREA, Miguel Blanco 883, enfrente de los dos templos. Pueden igual ingresar a la página de la Secretaría para que tengan todo el directorio completo. Estamos nosotras también en El Salto, La Barca, Ameca, Zapotlán el Grande, El Grullo, Tlajomulco de Zúñiga y en la Sierra recientemente en Tuxpan de Bolaños, en la región norte, y con unidades especializadas a violencia sexual en colaboración con Secretaría de Salud aquí en Soquipan, en el Hospital Regional de Occidente, y también en la unidad de Puerto Vallarta, una unidad en Puerto Vallarta. Entonces, bueno, nosotras venimos trabajando a través de un modelo y un protocolo de atención que se está actualizando, ya existía y se retomó lo que tenía anteriormente el extinto Instituto Jalisciense de las Mujeres, y a través de un equipo de investigadoras y de otras instituciones es como hemos venido haciendo un planteamiento para actualizarlo e irlo mejorando. Por supuesto, también está activo. La idea es que lo que se quede en esta administración se pueda ir mejorando, por supuesto, de acuerdo a las necesidades de las propias violencias que van surgiendo cada día, ¿no? Entre los antecedentes tenemos, primero hicimos un diagnóstico para saber cómo están las instituciones atendiendo. Lamentablemente, conocemos, no solo la Secretaría, me refiero en el estado de Jalisco, la falta de personal que ya mencionaban, no hay registros, no hay bases de datos suficientes, no hay, a veces instituciones que no tienen ni equipo de cómputo suficiente, no hay tampoco, algunas personas no tienen más de 3 personas para la atención, ni siquiera tienen, por ejemplo, trabajo social, el perfil que más hay es psicología regularmente, pero a veces también realizan dobles funciones, por ejemplo, son titulares de la instancia de las mujeres, atiende violencia, pero también es titular de juventudes y de desarrollo social, ¿no? Entonces tienen como esos encargos, dejando de lado, considero que no se da la importancia a lo que se refiere en atención a víctimas. Eso también nos encontramos. Hay instituciones que los registros, que no llevan registro de las atenciones, y todos estos datos que tienen que ver con la parte personal de las víctimas, de sus redes de apoyo, son muy importantes y podrían servir, considero, o abonar al trabajo que hacen las propias instituciones que atienden a personas desaparecidas. Esa información creo que sería muy valiosa que pudiéramos tenerla, pero algunas instituciones, solamente el 32.8% utiliza bases de datos electrónicas en Jalisco. Y en general, el personal, la percepción que tiene es que la coordinación interinstitucional, que justo es lo que estamos planteando desde el sistema o que es tan necesaria para poder atender de manera adecuada, le dieron una calificación de 7.2, ¿no? En general. Entonces, pues sí estamos como en esa materia con muchos pendientes. Y menciono esto porque hay instituciones o habemos instituciones que somos de primer contacto, como en el caso de la Secretaría, y canalizamos, pues, como saben, a centros de justicia para las mujeres o fiscalías en las regiones o otras instituciones que tienen la obligación de atender. Y entonces ahí es, o desde mi punto de vista, hemos tenido como algunos problemáticas para poder canalizar de manera adecuada o que se reciba la atención de manera adecuada. Entonces, ese sigue siendo también una tarea pendiente de atender. Sobre este diagnóstico, después de conocer cómo estábamos en Jalisco en materia de atención, realizamos mesas de trabajo y nos basamos principalmente en un modelo ecológico, en el derecho a la atención de las mujeres, o quisimos retomar eso para que dejen de ser como usuarias de un servicio, sino que realmente la institución ofrezca desde la interseccionalidad la atención que se necesita y no sean las mujeres víctimas de violencias quienes se tienen que adecuar a lo que ofrecemos las instituciones, como tradicionalmente viene siendo, ¿no? O venía funcionando o seguimos en algunos casos funcionando así. Entonces, eso es lo que estamos como intentando generar en el Estado o proponer en el Estado desde la perspectiva de igualdad de género y de derechos humanos. Y también se realizó, bueno, un estudio de incidencia de violencia contra mujeres en el estado de Jalisco, que lo realizó también la Secretaría de Igualdad, y nos dio la base para poder generar el modelo y el protocolo. Me dicen cómo voy con los tiempos, porque es mucha información. Pero bueno, finalmente no, todavía no. En relación al modelo y al protocolo, este mecanismo busca, pues, la coordinación interinstitucional, por supuesto, para nosotras de alguna manera a través de él garantizar derechos humanos. Y
poner en el centro a la víctima y que sea el derecho humano a la atención, que no está considerado como tal. Sabemos que existe el derecho de acceso de las mujeres a una vida libre de violencias, pero el planteamiento que hacemos, y para eso necesitaríamos precisamente al legislativo, cuestiones políticas, o que quien tome las decisiones políticas en el Estado pueda también verlo como una problemática fundamental y que nos ayude a poner en el centro a las víctimas y garantizar derechos, como ese derecho humano a la atención. Principios que suman al modelo y que veía también a lo largo de la revista, que leía a través de la revista, que son precisamente la máxima protección y la debida diligencia, incluso la máxima protección y debida diligencia reforzada, porque tenemos mujeres con distintas características, mujeres indígenas, a veces de distintas comunidades o adolescentes, jóvenes que tienen o personas con discapacidad. Entonces, sí necesitamos como esa debida diligencia reforzada y que veo que ahí estamos como limitadas en general, ¿no? Buscamos que sea desde el respeto, la igualdad sustantiva, no discriminación, reconocimiento a la veracidad de la mujer o de las mujeres, y no la confidencialidad como principios que suman a este modelo, y que todas las personas que participaron en las mesas de distintas instituciones estuvieron de acuerdo en que así fuera. Fue como un consenso que trabajamos. Hay distintas etapas de atención, no me voy a detener aquí, pero lo importante que yo considero con este tema es identificar la problemática que se está, saber cuál es el tipo y la modalidad de violencia en ese momento, saber el nivel de riesgo, que aquí encontramos algo, ahorita les voy a platicar, que está haciendo falta también, y poder nosotras determinar, o el personal que atiende, prioridades para canalizar de manera inmediata a las instituciones que correspondan, ¿no? Para la protección, la seguridad de las mujeres. Y bueno, el seguimiento es una parte importante también, y les platico que estuvimos trabajando un estudio de pilotaje en varias instituciones con distintas características que tienen que ver con comisarías, con salud, con la propia Secretaría de Igualdad y con otras unidades especializadas de atención, por ejemplo, de instancias de las mujeres de Guadalajara, para ver si este modelo les hacía sentido y hacerle mejoras tanto al modelo como al protocolo. Y en este pilotaje encontramos cosas interesantes. Hay mucha diversidad sobre la información. Sobre la información, hay una necesidad de una plataforma. Revisando el artículo del doctor Durán, me hacía mucho sentido en que los datos no están homologados o muchos datos no están plasmados en donde tienen que estar y nos hace falta información que sería fundamental también para la búsqueda de personas desaparecidas. Entonces, eso fue uno de los hallazgos. La Secretaría ya está trabajando en una plataforma que queremos que sirva para el Estado, para todo el Estado, que otras instituciones se sumen y la puedan adaptar, adoptar y hacer las modificaciones que tienen, y que sea un instrumento para agilizar en el momento las canalizaciones, ¿no? Porque seguimos todavía, la mayoría de las instituciones, haciendo canalizaciones en papel y a veces en llamada y haciendo acompañamientos, traslados, pero qué mejor que tener una plataforma, que ha sido un reto desde que yo recuerdo que era activista y luego en otras instituciones que he trabajado, que ha sido muy, muy complejo la falta de información. Y bueno, estos son algunos datos en general desde que se creó la Secretaría, de lo que ha atendido la red de atención. Les platico que los principales tipos de violencia que casi siempre están, el psicológico es el primero que tenemos, el más alto, y en su modalidad familiar es como el que le seguiría en relación a los casos que atendemos nosotras, ¿no? En relación a casos con temas de desapariciones que pudimos detectar, parece que no fueran tantos, pero yo creo que si buscamos o profundizamos más podríamos encontrar todavía más, ¿no? Hay algunas atenciones psicológicas que se han dado porque personas tienen familiares desaparecidos, algunas otras, el familiar o ha sido víctima de desaparición y se le atiende obviamente a ella, sus hijas, sus hijos, y es como nosotros hemos podido apoyar en este tema también, que es tan complejo y tan delicado, ¿no? En la región, en el estado, ¿no? Lo que encontramos también para la plataforma, o que nos ayudaría, es que nos ayudaría a comprender mejor el problema, a tener datos, identificación de áreas de oportunidad de las políticas públicas, que siempre es importante tenerlas en cuenta. El propio modelo plantea una evaluación
transparencia, y que también la propia ciudadanía y sociedad civil que se encarga de estos temas se pueda involucrar. Eso sería para el siguiente proceso. Y que facilite el seguimiento, monitoreo y evaluación de la atención. O sea, se piensa o así está planteado en el desarrollo que nos evalúen a las personas que atendemos violencias directamente, las víctimas, y podamos ir mejorando, ¿no? También brindar insumos para medir la efectividad del cumplimiento en su objetivo de lograr, pues, o contribuir a lograr vivir una vida libre de violencia. Es básicamente lo que plantea y lo que queremos como con este modelo. Y esta plataforma servirá como ese medio o para ese fin, ¿no? El registro debe tener, bueno, variables cuantitativas y cualitativas sobre la mujer, niña o adolescente receptora de violencias, así como de la persona generadora. Un tema que ha estado pendiente, yo recuerdo desde sociedad civil y el activismo feminista, era precisamente ese, que los recursos los enfocábamos mucho en las mujeres, y así debe de ser, por supuesto, ¿no? Hay una problemática y, digamos, la dirección atiende de manera emergente. Hay otras áreas que hacen prevención, en la propia secretaría, de acceso también, pero pensando en esta área en la que yo estoy, nos centramos en esto y en resolver de manera emergente la situación, ¿no? Para la persona, o asesorarla, acompañarla. Sin embargo, también tener conocimiento amplio de la persona generadora de violencia nos va a ayudar a mejorar las políticas públicas y a que también sea atendida en otro espacio, ¿no? Distinto, pero que no se deje de atender esta situación psicoeducativa o de manera con psicoterapia, o buscar qué herramientas pueden servir para enfocarnos en una cultura de paz, por decirlo de alguna forma más sencilla. Y bueno, también nos ayudará a que tenga una descripción detallada de la ruta de atención institucional. Pues el protocolo eso pretende, que tengamos como rutas, aunque lo que siempre observamos en atención es que tenemos que escuchar a la persona de manera muy activa y porque cada persona, cada caso yo considero que es tan distinto como cada persona que acude, ¿no? Entonces a alguien podemos tener, sí, algunas herramientas, por supuesto, protocolos, modelos, leyes, distintos instrumentos internacionales. Sin embargo, cada persona tiene una necesidad distinta y es muy importante también la autonomía de las mujeres en lo que quieran realizar, ¿no? Eso es súper importante. Y bueno, esta es como la estructura que les platicaba del sistema que estaría en la plataforma. Tratamos de que, o queremos que sea como muy amigable para quienes las utilicen, porque son funcionarias y funcionarios de distintas edades, sectores, disciplinas, y que pueda tener como la descripción de datos personales, tipos y modalidades de violencia, tener una semaforización, cuáles son las redes de apoyo que son importantes para salir de situaciones de violencia, el nivel de riesgo, marcar, el marco de actuación, el marco jurídico, tener un padrón de servidores públicos, eso que comentaban sobre los directorios, sí, nosotras a veces también buscamos información y ya no está actualizada y demás, entonces estamos planteando tener así como este padrón con las personas que atienden directamente, que es muy importante, sí, las cabezas, por supuesto, pero quiénes atienden, quiénes están atendiendo, cuáles son sus datos, estarían registrados en la plataforma, por qué atendió, por qué no dejó de atender, por qué no canalizó, estar dando como ese seguimiento, hacer ese trabajo como más puntual. Esa es como la idea. Por supuesto, el programa de contención emocional para quienes atiendemos violencias y rutas y materiales de capacitación, ¿no? Además de las profesionalizaciones que se vienen dando a través de certificaciones a nivel nacional de estándar de competencia en atención a mujeres víctimas de violencias, que es lo que también venimos trabajando en la dirección. Y el expediente unificado o expediente único, porque hay otras bases de datos como el Banabin, que es a nivel nacional, pero no nos permite tener esta interacción ni tener registro, y que está por ley, por supuesto, y ni tener ese registro en tiempo real, digamos, de las situaciones de violencias. Entonces es lo que consideramos. Y no sé si estoy bien ahí les dejo mis datos, esperemos que no los necesiten, pero estoy a sus órdenes para cualquier cosa. Sí, y pues cualquier duda también que haya, no sé si estoy bien con el tiempo, traté de hacerlo súper rápido. Perfecto, muchas gracias, maestra Luz Helena Rosas, contrario. por ajustarte al tiempo. Y creo que también señalas algo muy importante, ¿no? Esta idea de tener que dialogar entre espacios también institucionales. Y bueno, para cerrar esta tarde, nos parece muy importante también poder escuchar
una institución que ha sido clave también en este tema. Y por supuesto escuchar a su titular, la secretaria de Planeación y Participación Ciudadana, quien nos da mucho gusto tener acá esta tarde para escuchar lo que nos tenga que decir la maestra Margarita Sierra. Díaz, adelante, maestra. Gracias, Jacqueline. Primero que nada, a través tuyo, Shell, le quiero mandar un saludo al doctor Roberto Arias en esta situación que se encuentra actualmente. Yo estoy sumamente agradecida con él de que nos haya invitado. Aquí está mi equipo, somos 4 mujeres que trabajamos desde la Secretaría el tema de coordinación de búsqueda de desaparecidos. Entonces están aquí Dolores, está Londra y está Jenny. También pues estoy sorprendida de este número 23 de esta revista Alter y pues conozco bien a Jorge, por supuesto. No conocía y estoy omisa el trabajo tan enorme que estaban haciendo ustedes. Algo me había comentado Roberto, pero no sabía, doctor Durán y Jacqueline, que estaban haciendo, que tienen ya ¿cómo dijiste? Donde podemos, memoria activa, donde podemos consultar. Me parece esa desvinculación que decías tú, mujer, esta separación entre academia y gobierno, aquí está la prueba, yo vengo hoy a darme cuenta de estas cosas, ¿no? Entonces, agradezco un montón el que me hayan invitado. Quiero poner un contexto claro. Del 100% de las desapariciones en Jalisco, el 75% son desapariciones voluntarias. O sea, la persona se va con el novio, el papá se lleva al chiquillo, o sea, estoy hablando del universo completo. Y ese 25% que queda, el 10% son desapariciones forzadas y el 15% son desapariciones por particulares. O sea, sabemos a quiénes nos referimos cuando hablamos de particulares, ¿no? Ese es el universo. Actualmente, desde que entramos esta administración, en diciembre de 2018 a junio de 2022, hemos localizado, y digo hemos porque es un esfuerzo del gobierno, 11,140 personas. Ahorita desaparecidas en este momento hay 13,436. Hombres, 11,597. Mujeres, 1,839. Quiero explicarles cómo se hace esto. Pero hay otro dato que nos sorprendió mucho, que nos trajo Carla Quintana, que fue para nosotros un hallazgo. Las personas que han tenido una vivencia después de ser reportadas o denunciadas como desaparecidas. No habíamos tomado ese parámetro, es la primera vez que lo escuchamos, ¿no? Una vivencia después de ser reportadas. En Jalisco hay 2,152 personas en 86 instituciones públicas y privadas que han sido, que hicieron un movimiento en el banco, que fueron al Seguro Social. ¿Algún dato? 2,152 personas. O sea, como que sí quería empezar, y no me gusta la estadística y no me gustan los números, porque estamos hablando de personas, hombres, mujeres, niños, niñas y adolescentes que ya no están. Entonces, pero sí quería poner un contexto para saber del universo de lo que estamos hablando, ¿no? Entonces, quiero decirles cómo hemos avanzado a partir de esta administración. Al comienzo, pues como todos llegamos y la sorpresa de un problema que ustedes lo han dicho, nuevo, complejo y por dónde le entramos, ¿no? Entonces a mí me encomendaron la relación con los colectivos, porque como yo venía del activismo y como yo llevo mucho tiempo trabajando con los colectivos, pues les pareció que era así. Y el gobernador dijo, usted. Entonces, efectivamente, empezamos a trabajar con el equipo a tratar de darle forma, ¿no? Y lo primero que me encontré fue una descoordinación total entre las áreas que atienden los desaparecidos. Me refiero a la Fiscalía Especializada, me refiero a la Comisión Estatal de Búsqueda, me refiero al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses y me refiero a la Comisión Estatal de Víctimas. Estos 4 instituciones, que yo les llamo los 4 fantásticos, estaban desarticulados, o sea, no es que se cayeran bien, mal o regular, nada más no se hablaban, no planeaban en conjuntos, no generaban estrategias, ¿no?
Entonces yo empecé a darme cuenta de esta situación y de manera como la humedad, pues me fui metiendo, los fui llamando, fui trabajando con los colectivos, no yo, sino mi equipo, conmigo, ¿no? Empezamos a generar un manual que les sirviera junto con las señoras de los colectivos para qué hacer con una desaparición. Fuimos haciendo poquito a poquito algunas cuestiones y algunos diálogos. Hicimos un primer diálogo entre el gobernador y las personas en el Hospicio Cabañas, un diálogo muy rico, y después fuimos preparando los informes que da el gobernador, y así hemos ido trabajando. Pero empezamos el trabajo de la ley. Ustedes quiero que sepan que la ley sale desde nuestras oficinas, ¿no? Lo trabajamos con las familias, el primer saque, ¿no? El segundo saque ya lo hace el Congreso con esas mesas que ustedes conocen, ¿no? Pero sí hubo en llegando un primer saque del sistema de búsqueda, ¿no? En la que participamos muy activamente, ¿no? Y luego ese sistema estatal plantea un comité coordinador. Ese comité coordinador es ya por ley. Y entonces tenemos ahí a 3 representantes del Consejo Ciudadano de búsqueda, y tenemos, por supuesto, al fiscal, a la fiscal, tenemos al secretario Bosco de la Secretaría de Seguridad, tenemos a Bárbara Casillas, que es la atención social, y tenemos a los 4 fantásticos, ¿no? Y ese comité coordinador es donde se discuten las situaciones de las desapariciones. Y pues es presidido por el gobernador, y por decreto me nombra a mí a presidir ese comité. Entonces ya con esa bendición gubernamental, digamos, entonces lo que era un poco por, a ver si usted quiere venir, vamos haciendo esto, ¡zas! Dije yo aquí, pues yo me agarro de esta presidencia y vámonos tendidos, o sea, a trabajar conjuntamente. Paralelamente, el gobernador instala al interior del gobierno una mesa estatal con otra vez el fiscal, los 4 fantásticos y Bosco, y me nombran la secretaria ejecutiva. Dije, ah, no, pues ya. O sea, dije, ya entre la presidencia y esto, y entonces hemos hecho un trabajo increíble de coordinación. Nosotros hemos logrado que estas 4 instancias se coordinen, se hablen, discutan, generen estrategias, ¿no? Y pues la mesa institucional, quiero decir, se reúne cada semana, se reúne en Casa Jalisco, yo lo hago a propósito para darle más fuerza a esta situación, y cada semana estamos reunidos trabajando los planes, las estrategias que ahorita les voy a explicar. Por otro lado, algo importantísimo, ustedes saben que si bien está esta parte estatal, está la parte municipal. Está la parte municipal, que son los primeros respondientes, que son los que tienen la primera información. Entonces, me instruye el maestro Ibarra a formar una mesa intermunicipal. Y ha sido realmente un aprendizaje impresionante, porque son ellos los que traen las primeras informaciones, ¿no? Entonces, esta mesa está conformada en este momento por Tlajomulco, Tlaquepaque, Zapopan y Guadalajara. Está conformada por las unidades de búsqueda y participan la fiscalía, bueno, los 4 fantásticos en esta mesa. Entonces, quiero decirles que también cada semana. Entonces, por primera vez estamos teniendo un trabajo permanente de discusión, de toma de decisiones, de estrategias para llevar a cabo este trabajo, ¿no? Ha sido tan importante la formación de unidades de búsqueda en las comisarías del Estado. Nosotros como Secretaría tenemos el mandato de formación y contratamos un equipo para formar y capacitar a las primeras unidades de búsqueda. Y ahorita tenemos formadas ya con un diplomado alrededor de 10 municipios y una formación general a los 123 municipios, pero ya más a fondo, como 10 municipios tenemos. Entonces, estas unidades de búsqueda, ustedes se sorprenderían de la visión que tienen. Pero lo que más nos ha llamado la atención es que en días pasados la unidad de búsqueda de Zapopan presentó por primera vez, y lo digo con mucho orgullo,
un plan de prevención de desaparición para niños, niñas y adolescentes en su territorio. Es la primera vez que hay, es el primer saque que hay. Ya hemos estado trabajando porque Jenny era antes la directora del Instituto de Prevención, entonces ya estamos trabajando un proyecto de prevención porque no se da, ¿no? Pero con la otra sorpresa es que los policías de Zapopan también presentaron lo que no habíamos visto nunca, en su unidad, no en la comisaría, en su unidad de búsqueda, un área de análisis de contexto. Y ahí sí nos dio, ahora sí que les digo, la sorpresa más, porque la Fiscalía tiene una gran área de análisis de contexto, que preside Mercedes y tiene 40 agentes. Aquí en la unidad de búsqueda. Entonces ellos ya generaron su mapa de calor y detectaron dónde están las desapariciones, ¿no? Y pues claro, ustedes lo van a saber. La colonia Miramar y aledañas y Mesa Colorada y aledañas, ¿no? Entonces ahí están los focos rojos en Zapopan, ¿no? Pero esto los trabajado por la unidad de búsqueda. Entonces logramos, esto acaba de pasar antier, le planteamos al presidente municipal de Zapopan que este trabajo que está haciendo su unidad de búsqueda es impresionante y que pues nosotros le pedimos que todo el cabildo y que todas las autoridades pues se enteren, porque el problema que ustedes han mencionado, la complejidad de desaparición, no es de la unidad de búsqueda, no es de la comisaría, no es de la policía, es de todos. En Jalisco este problema es de todos. Y ustedes bien hablan de cómo vincular a la sociedad civil, cómo vincular a la ciudadanía, a la academia, a los empresarios y al gobierno, porque este es un problema que atraviesa todo el Estado. Entonces, vamos a presentar en Zapopan, frente a Cabildo y frente a las autoridades, para que empiecen a asuntar. Porque si esto está pasando en Mesa Colorada y en Miramar, pues entonces que los programas municipales, obviamente, órale, enfoquen, dense cuenta de cómo está la situación, ¿no? Entonces, realmente convertirlo en algo orgánico, en algo que trabajemos conjuntamente. Y esto pasó ayer. Y entonces en la mesa dijeron Guadalajara también, y Tlaquepaque también, y Tlajomulco también. Entonces vamos a hacer esta presentación, para nosotros es importantísimo transversalizar la problemática, porque pues como no es un problema que vamos a resolver nosotros, es un problema que vamos a resolver entre todos, y que la prevención es la parte fundamental para este problema, ¿no? Bueno, pues está la organización, está el comité, están estas mesas y estamos trabajando conjuntamente, ¿no? Quiero hablar de redes y bases de datos porque es importante. Tenemos una página que se llama Estamos Buscando, en la que ya conectamos todas las páginas, la de comisión, la de fiscalía. Estamos en un proceso. Hay unas más avanzadas, el instituto la tiene más avanzada, fiscalía está muy presumida, no la quiso sacar todavía, pero ahí está. Y también en esa misma que estamos buscando está el CISOBID, que es la página de estadísticas. Y quiero decirles el avance enorme de estadísticas. Primero, en el CISOBID únicamente se reportaban las carpetas de fiscalía. Entonces, lo que se subía al CISOBID eran las denuncias de la ciudadanía. Pero ahora, con esta nueva modalidad de coordinación, ahora se trabajan conjuntamente las bases de datos de la comisión, que es obvio, ¿verdad? Porque la comisión tiene reportes, la fiscalía tiene carpetas, entonces ustedes van a encontrar ya en CISOBID toda la estadística y sí decir cuáles son reportes, cuáles son carpetas, ¿no? Y ahora ya hay un diálogo que nos permitió, y se los digo con mucho gusto, entre las dos áreas, comisión y fiscalía, y pudimos revisar uno por uno los nombres de las personas desaparecidas en Jalisco. Y cuando digo uno por uno, porque resultaba que a veces Fiscalía ya tenía localizado a Juan, pero no se lo decía a Comisión, y Comisión seguía teniendo este reporte como desaparecido. Entonces nuestras bases de datos estaban erróneas, erráticas. Ahorita creo que nos faltan 250 nada más. De toda la base de datos, 250. Hablamos con Carla Quintana, le dijimos, Carla, este es el trabajo que está haciendo Jalisco, por favor, danos tu ¿cómo se llama? Registro, para cotejarlo con nuestra base de datos, para que tengan exactamente, ahora sí, revisado de uno por uno lo que pasa en Jalisco, y Carla estuvo muy abierta. Entonces tenemos esa página con todas las páginas, el CISOBID, tenemos el CIP,
esto fue también otro triunfo. Es un software, se llama así porque es Sistema Interactivo de Bases de Datos, en donde finalmente los cuatro fantásticos, o sea, Fiscalía, Comisión, Instituto, tienen sus bases de datos para que las puedan consultar los demás. No es que estén adentro ahí las bases de datos. Cada instancia sigue con su base de datos. Ya ven que mi base de datos. Pero ya está el software en donde pueden ver y si hay una persona que ya apareció, si la tiene reconocida como fallecida el instituto. O sea, estamos en eso, ¿no? Eso es un gran avance. Ustedes lo han dicho. La información es clave, sobre todo en esto. Y pues eso acaba de lograrse. Entonces ya existe el CIM y estamos trabajando arduamente en el registro estatal. Porque el registro estatal tiene una parte pública y tiene una parte de datos más guardados, ¿no? Entonces, nada más trabajando en la interfase, cómo se muestra lo público y cómo se guarda lo que hay que resguardar, ¿no? Pero ya están las bases de datos de comisión y de fiscalía juntas. Entonces, estamos avanzando. Yo creo que nos dijo el comisionado que en unos 2 meses y medio íbamos a tener ya el registro, pero está en construcción, está en proceso. Entonces, les quiero decir por qué traje este cosito. No sé si me escuchan sin micrófono. Sí, no le escuchamos. Pero no sé si para... Aquí está el micrófono. Gracias. De nada. Hablando de metodologías, ¿verdad? Nosotros acuérdense que somos la Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana. Entonces, la nueva ley de búsqueda, en sus 21 artículos transitorios, hay un artículo que pide que se genere el programa estatal de búsqueda. Entonces, nosotros tenemos expertos en planeación y le pedimos a una de las expertas que nos acompañara en este proceso. Invitamos a los buscadores, a Saúl, que es el jefe de búsqueda de la Fiscalía, a Pinzón, que es el jefe de búsqueda de la Comisión, a algunos jefes de búsqueda de las municipalidades. Formamos una mesa y empezamos a hacer el diagnóstico de cómo estaba la situación en este momento. Después del diagnóstico salieron los temas principales y contratamos un experto en sistemas, en enfoque sistémico. Y entonces nos dimos cuenta, como todos ustedes se han dado, que el problema es de una complejidad tal que no se puede afrontar de manera lineal, causa y efecto. Entonces, entre todos generamos este mapa sistémico. Sí, pues sí, ni modo, pero luego se los mandamos si quieren. Pero si les interesa, se los mando. Fíjense bien, esto que está aquí, que son 42 temas, esto es lo que está pasando ahorita, actualmente, en este minuto, en el tema de desaparecidos. Entonces, no podemos hablar de un problema, de otro y de otro. Todo esto es el conjunto de temas y broncas que tenemos actualmente. Les voy a decir uno, porque esto está conectado. Ustedes saben que en un sistema, si yo desatoro una parte del sistema, pues le pego a otras partes, ¿no? Es como el ala de la mariposa, ¿no? Teníamos uno de los graves problemas, aquí tiene 6 colores por lo grave del problema, y tiene flechas para todos lados, o sea que impacta a todos lados, que era el hermetismo institucional. De parte de Fiscalía había, no voy a decir más que hermetismo. Entonces no podíamos acceder a las bases de datos, no había diálogo, estábamos todos cerrados, y entonces cerrados por acá, pues entonces no se avanzaba en esta coordinación que les estoy yo diciendo actualmente, que tenemos, pero fluida. ¿Qué pasa? Se retira el fiscal y este punto, que era uno de los que más atoraba el proyecto y el trabajo en el tema, se desvanece, porque entra un fiscal actualmente, Joaquín, que se abre totalmente y dice todo. Nosotros vamos a abrir todo.
digo, excepto las partes sensibles que uno, pues no, pero todo, y vamos a ir a todas las búsquedas y vamos a participar con toda la sociedad. O sea, un fiscal, les voy a decir lo que dice que es nuestro mantra. A nosotros nos pagan para que nos mienten la madre en la cara. Así que, órale. Entonces el cuate le entró con todo a este tema de desaparecidos. Entonces, realmente se siente uno, pues, que está abriendo muchos procesos, ¿no? Y en esa mesa que les digo de todos los jueves, el primero que llega es el fiscal. Entonces, sí hay una apertura y una claridad en él de que este es un tema, pues es el tema, pues, ¿para qué digo un tema? Es el tema, ¿no? Entonces, aquí podemos ver otras situaciones. Ineficiencia en atención a las víctimas. Es un grave problema. ¿Por qué? Porque pueden las autoridades como estar muy convencidas del trato, yo me imagino que te pasa lo mismo, están muy convencidas de inmediatamente la atención antes de las 72 horas, de abrir la carpeta inmediatamente, o sea, todos sabemos y es por ley, pero luego baja los MPs y baja los investigadores y la cultura con la que nos encontramos en fiscalía es una cultura muy dura, ¿no? Una cultura muy compleja, una cultura patriarcal. Te pasa, ¿no? Con los centros, ¿no? De las mujeres, ¿no? Entonces nos hemos topado con eso, que si bien estamos claros, muy claros de lo que debe suceder, pues hay áreas en que no sucede, ¿verdad? Pero bueno, hemos avanzado, por lo menos en discurso, ahí vamos avanzando. Entonces, yo les quería traer esto, porque de este mapa, que ya no les voy a decir más, surgen las líneas estratégicas de trabajo. ¿Qué significa? Hay áreas por las donde uno puede entrar. Por ejemplo, en el hermetismo no podíamos entrar, pero solito se logró. Pero hay áreas más fáciles y áreas mucho más difíciles. Por ejemplo, trabajar en la fiscalía especializada lo toman casi como un castigo, porque ustedes mismos lo dijeron. Lo dijo Perla, es un tema bien difícil, no es un tema que da votos, no es un tema que da capital político, es un tema que todos los días se le encoge uno todo, ¿verdad? Entonces, pues no es un tema que diga uno, ay, qué padre, yo quiero trabajar desaparecidos, ¿verdad? Entonces, pues el personal que trabaja en desaparecidos, pues sí le cuesta mucho trabajo. Blanca ha tenido una rotación de personal muy alta, porque la gente no quiere, pues no quiere, ¿no? Entonces sí es un problema real. Entonces, de los puntos de intervención, o sea, que surgieron de este enfoque sistémico, quiero decirles que desde que entramos a la Secretaría hemos empezado con el diplomado para todo el mundo de pensamiento complejo y de ahí contratamos a unos asesores que desde el plan estatal se hizo con enfoque sistémico y luego la seguridad ciudadana, que es otro tema que trabajamos nosotros, se hizo con enfoque sistémico, se está haciendo con enfoque sistémico, porque los problemas pues, son complejos y no podemos enfrentarlos de otro modo y tenemos que entenderlos. Pero sí desarrollamos herramientas para que el personal tuviera, y el ITESO nos generó un diplomado impresionante para toda la Secretaría. Digo, en grupos, pero para toda la Secretaría. Entonces, no crean que así nada más le entramos al enfoque sistémico, así tú, no. Entonces, de esto encontramos puntos de intervención que son los puntos que ahora los 4 fantásticos pusieron en su plan de trabajo, que son la comunicación. Ustedes saben que es un problema enorme, enorme, la revictimización, pero no solamente como que dicen que, no, la revictimización es una cuestión de cambio de paradigma. Si yo no cambio mentalmente de cómo, entonces, ¿cómo le hago? Entonces ha sido muy complejo. Luego, coordinación entre instituciones, que ya vamos cada vez mejor. Atención a las víctimas, pues que estamos por lo menos avanzando de a poquito. De a poquito se van a sorprender, la Fiscalía Especializada acaba de desarrollar un centro, se llama el CAPS, el Centro de Atención a Víctimas, CAP, donde se contrataron a psiquiatras, a psicólogos. Es un edificio aparte de Fiscalía, en donde se van a atender personalmente, se van a atender las familias, pero desde la Fiscalía, porque la Fiscalía se dio cuenta que cuando llegan las personas a la Fiscalía, pues tienen toda esta situación dramática que viven, entonces ya dijo, ya,
el MP no es psicólogo, el investigador tampoco, hagamos algo profesional y entonces se va a inaugurar, no sé, a finales de julio, yo les aviso cuándo, este CAP para atención psicosocial de las familias. Luego, el trabajo de análisis de contexto, pues cada área está tratando de desarrollarlo cada vez más, la creación de políticas públicas, frenar la rotación de personal, la formación, que son los puntos de intervención, y la prevención. Estos puntos salen de aquí. Entonces, cuando uno le pega a uno de estos puntos, o sea, fíjense, es más grave. Ineficiencia en atención a las víctimas. Cuando uno empieza a pegarle desde la fiscalía, desde la comisión de búsqueda, bueno, entonces resulta que se nos mueven todas las demás áreas del sistema, ¿no? Y entonces por eso el plan de trabajo de cada uno de ellos fue desde estos puntos que sabemos por los cuales le podemos entrar al sistema. Hay unos que son más difíciles, o sea, toda la cuestión de crimen organizado, toda la cuestión de desaparición forzada, todo ese tipo es más difícil. Entonces hay que entrarle por donde sí se puede y no estar ahí que no se puede, sí se puede. Entonces estamos todos convencidos de que esta es la forma de trabajar. Y nuestro rol de nosotros 4 es generar la mesa, generar el seguimiento. Ya mandaron el plan, no han mandado, les mandamos, o sea, nosotros es no soltar, porque la gente se va inmediatamente a trabajar, o sea, todos tienen arduos problemas, ¿no? Entonces necesita una instancia que los esté encaminando, pues que los esté coordinando, y pues nos ha tocado que hemos podido muy bien funcionar porque inmediatamente les tenemos todo el material, inmediatamente las minutas de las sesiones, inmediatamente lo que requieren, inmediatamente el conecte con quien quiera. O sea, hemos sido con mi equipo súper eficientes porque ustedes saben que uno de los logros se hace cuando uno le da seguimiento a las cosas, ¿no? Y nosotros a las 2 mesas, a la de los del Estado y a la de los municipios, le damos seguimiento súper puntual, ¿no? Al Consejo le damos seguimiento súper puntual, al Comité Estatal, que tiene 4 reuniones al año, con seguimiento súper puntual, para que vean que desde nuestra parte hay una apertura para el diálogo, para trabajar, y esto no quiere decir que no aceptemos que la regamos y que hay cosas que nos salen fatal, sí, pero ya hay un diálogo entre instituciones y ya hay un diálogo muy cercano con los colectivos. Nos pidieron hacer un canal de WhatsApp para los colectivos, para estar mandando toda la información permanentemente que genera el gobierno. Tenemos otro chat con los líderes de colectivos para mandarles la información. O sea, estamos en procesos y procesos valiosos porque en los procesos es donde uno aprende, ¿verdad? Y donde todos estamos aprendiendo. Por eso yo les agradezco tanto que nos hayan invitado. Esta es una probadita rápida de lo que estamos haciendo, pero cuando yo veo lo que hace Jocelyn, lo que hace el doctor, pues me parece súper importante. El trabajo, Perla, el tuyo, a mí, esa glorieta me tiene marcada porque yo era directora de la Universidad de Medios Audiovisuales cuando desaparecieron a los 3 muchachos. Y ahí fue donde empezó la glorieta de los desaparecidos. Y para mí es uno de los símbolos más fuertes que hay en esta ciudad, ¿no? Y pues, ¿qué les digo? Estamos en este equipo absoluta y totalmente comprometidas a este trabajo. Así que les agradezco muchísimo y estoy aquí abierta a cualquier pregunta, lo que quieran y como quieran, porque sí queremos que transversalizar esta problemática, que la gente entienda y abrirnos totalmente, ¿no? Y que sepan que el gobierno está trabajando, pero intensamente, porque pareciera que no, porque somos como un secreto siciliano, ¿verdad? Como que no contamos nada, pero yo ya les dije, vamos a empezar a contar porque pues la gente no sabe todo lo que está pasando, ¿no? Entonces, pues muchas gracias a todos por escuchar. Muchas gracias, Margarita. Maestra Margarita Sierra, sin duda, sí, creo que nos trae información muy relevante y créale que vamos a estar muy atentos a todas las acciones de Estamos Buscando. Creo que es muy importante. Y también señalarle que efectivamente en el manual que ustedes publicaron, también lo hicimos nosotros, también lo pueden consultar en el MAT, también está ahí ya en la plataforma, entonces
como parte también de las acciones de difusión creemos que es importante, ¿no? En ese sentido. Bueno, pues vamos, nos quedan ya algunos minutitos, estamos sobre tiempo más bien. No sé si alguien tenga aquí algún comentario o pregunta para nuestros ponentes. Y si no, bueno, me voy a permitir hacer lectura a los que sí están ya acá en el Facebook. También agradecemos mucho a quienes nos han estado siguiendo. Hay comentarios importantes acá. Por ejemplo, Gibran Monterrubio dice, poco se dice de la desaparición forzada como un proceso histórico sistemático que lleva cuando menos 90 años desarrollándose y por ahí hay muchos elementos que seguro pueden resultar útiles, considerando que existen múltiples formas de desaparición. Gladys Sánchez señala, muy cierto lo que señala el doctor Pedreguera, hay una grave negación, tanto como del Estado, de los poderes del Estado, como de la sociedad. Es urgente atacar ello para lograr un avance significativo en la problemática terrible. Excelente participación de la maestra López. No podemos entender el presente de la desaparición si no comprendemos dicho fenómeno dentro de todas sus potencialidades. También felicitan a la maestra Luz Helena. Qué interesante lo que comenta la maestra Margarita sobre dejar de ser un secreto siciliano. Hace falta mucho la transparencia por parte del gobierno. En fin, bueno, estos son algunos de los comentarios que ya también, y seguramente habrá muchos más que luego se van abriendo las conversas muy extrañamente en la virtualidad, así que los invito ahí por ahí también a revisar lo que sucede en las redes. Bueno, pues si no hay más comentarios, preguntas, a mí me gustaría concluir diciendo que José Mujica, ¿no? En Uruguay dice que tuvieron que pensar y repensar mucho su modo de ser, pero no serían lo que son si no hubieran tenido una coyuntura tan dramática y tan adversa. Eso puede resultar cruel, pero el hombre aprende mucho más del dolor y de la adversidad que de los triunfos y de las cosas difíciles. Si bien, pues esta tarde hemos discutido la complejidad del problema de las desapariciones y sus desafíos, y en este mapa tan complejo y sistémico que nos presenta la maestra Margarita, como ella también lo señaló, y a mí también me gustaría poner énfasis en la dimensión humana, creo que es eso, ¿no? No olvidar que se trata de personas y familias con trayectorias de vida que han quedado suspendidas y gravemente afectadas por la ausencia de un ser querido. En ese sentido, pues yo los invito, ¿no? A seguir reflexionando porque nos queda mucho camino para andar en este problema. Bueno, pues no me resta entonces más que agradecerles a todos los que nos acompañaron. Sabemos que ya están de vacaciones algunos. Muchas gracias por el esfuerzo que hicieron de estar acá esta tarde con nosotros. E invitarlos pues a seguir con los eventos que se llevan a cabo en el marco del 40 aniversario del Colegio de Jalisco. Muchas gracias a todos y nos vemos.